Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Estos son los primeros programas que iniciamos el ciclo 2024 por TLV1, así que agradecemos a todos los que nos acompañan, nos difunden, nos aportan económicamente, va todo nuestro agradecimiento para que por supuesto TLV1 siga en el aire como siempre hacemos. Tenemos importantes aportantes, pocos pero valiosos y de los cuales está todo nuestro agradecimiento. Ahora invitamos a muchos que nos acompañen y poder llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa, en las redes sociales que nos mantienen en contacto, y por supuesto estamos transmitiendo también a través de Teleredes, Teleredes, este canal de cable que va por la provincia de Buenos Aires, a quien agradecemos al señor Padula y a Andrés Poggi por la gestión de poder permitirnos tener este programa Contracara en televisión abierta. Así que va todo nuestro agradecimiento. Como siempre ponemos nuestro programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre le pedimos que en este año 2024 nos ilumine, nos acompañe, nos fortalezca en este camino del bien, la verdad y la belleza y del combate, el buen combate que tenemos que dar frente a esta globalización, ¿no? A esta Agenda 2030, a esta gobernanza mundial que está imponiendo el pensamiento único. Así que vamos siempre en la pelea por el bien. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito, ustedes saben que en toda Hispanoamérica en general está surgiendo movimientos de tercera posición. Entendemos que también hay la derecha o la nueva derecha que en Europa está haciendo mecha. Aquí lo tenemos al presidente Milei, que representa también la nueva derecha, el liberalismo libertario al cual se plantea, pero bueno, estamos nosotros desde otra posición siempre viendo la tercera posición, ni un lado ni el otro, ¿no es cierto? Estar no en el medio por comodidad, sino entender que la tercera posición no es materialista, no es marxista, no es sinárquica, sino que estamos dentro de una línea verdaderamente hispánica, nacional, cristiana. Y esto lo estamos viendo, lo mismo que surge en Europa, en toda Hispanoamérica, ¿no? En Colombia, en Venezuela, Brasil, Perú, Paraguay, Chile, aquí en Argentina, movimientos de tercera posición. El peronismo por un lado. Hay otros también que están empezando a surgir y que están marcando su presencia, ¿no? Y creemos que está bien porque en un mundo que dejó de ser bipolar y pasó a ser multipolar, entre comillas, hasta que la gobernanza y el nuevo orden mundial se imponga por derecho y por la fuerza, seguramente seguiremos bregando por este multipolarismo. También entendemos que en estos movimientos que ha surgido también está Bolivia, ¿no? La hermana República de Bolivia, que también ha sentado bases también importantes. Hay varios movimientos en Bolivia que han surgido, como es, bueno, entre tantos, ¿no? Pero el FSB, ¿no? Que es la Falange Socialista Boliviana, surgió en la década del 50 bajo la tutoría o fundación del nacionalista Oscar Unzaga de la Vega. Y hemos hecho varios programas reivindicando a Unzaga de la Vega aquí en este canal, y que fue el fundador de la Falange Socialista Boliviana, por supuesto de raigambre católica, sin ninguna duda, y con política basada en los lineamientos de José Antonio Primo de Rivera de la Falange Española, ¿no? También el peronismo aquí se ha movido dentro de esas bases, creando también el sindicalismo. Pero también hay otros movimientos, como es el movimiento veganista, que tiene otra raigambre. Hemos entrevistado en varias oportunidades y hemos tenido la presencia en TLV1 de Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, que es el fundador del movimiento veganista, que no es por ser veganos, ¿no es cierto?, sino reivindicando a la Virgen de la Vega, y también con cierta raigambre de don Oscar Unzaga de la Vega. Así que bueno, vamos a tocar un poquito este tema con un gran amigo que nos está visitando de Bolivia y que para mí es un gusto compartir el programa, con el licenciado de Ciencias de Educación, también graduado de la Universidad Mayor de San Andrés, diplomado en Educación Superior con aplicación de tecnología emergente en inteligencia artificial, tema interesante para el mundo del hoy moderno, contemporáneo. Es líder o dirigente del movimiento veganista emergente de la ciudad del Alto, en La Paz, Bolivia. Para mí es un gusto presentar al camarada Gustavo Rojas. Gustavo, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Gracias por el recibimiento, les hago llegar un saludo de todos los camaradas
del movimiento veganista de Bolivia, del líder, el camarada Pablo Adolfo Santa Cruz, la líder hispanoamericana, la camarada Andrea Victoria Cano. Andrea Victoria Cano. Todo nuestro reconocimiento para el trabajo que hace usted en su prestigioso programa, canal de difusión tan importante de la disidencia hispanoamericana. Para mí es un honor poder compartir este estudio con usted y bueno, comentarles a todos los escuchas, oyentes sobre lo que hace el movimiento veganista y cómo es que aporta a la lucha contra el sionismo internacional. Que es lo que estamos todos, ahora hay que andar con cuidado, hoy tenemos que andar como era aquella película vieja de Juan Chanquén, ¿no? Que tiene que andar caminando sobre el colchón de arroz para que no se rompa y es muy difícil. Este movimiento veganista, bueno, ya nos había contado un poco Pablo Adolfo Santa Cruz, al cual le mandamos un saludo, a Victoria Cano también, ¿no? Que ha sido siempre muy fructífera. Tienen también una radio que es Radio Tribuna de España. Estamos por Tribuna Radio de España, que es un canal muy importante, que está uniendo también a la disidencia, haciendo entrevistas, programas, con contenido variado, ¿no? Sí. Para que la gente vaya nutriéndose de toda la información que se brinda y no solo eso, también hay canales en YouTube, canales en Facebook, en Odisea, en redes alternativas donde aún no se puede, aún no nos censuran, claro. Aún, pero ahí estamos, tratando de hacer ocupación en toda la parte virtual y difundir, ¿no? Y sacar nuevo material. Han hecho trabajos muy interesantes, audiolibros creo que se hacen y también algunos documentales donde don Pablo Adolfo ha transmitido sobre temas urticantes, ¿no? Que ahora no vamos a mencionar, pero tiene que ver con toda esta historieta de la Segunda Guerra. Exacto, ¿no? Vimos que hay mucho material sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el revisionismo histórico, que no se había difundido por temor, porque siempre se cierran las puertas, no habían en ese entonces canales de disidencia bien formados, si habían algunos tenían todavía tal vez el temor, pero viendo el esfuerzo de muchos canales, también como TLV1, nosotros decidimos bancarnos en la dura tarea de hacer doblaje sobre inclusive películas o documentales que estaban en inglés, que no se habían traducido. Entonces todo el trabajo del movimiento en esa ala virtual empezó justamente haciendo el doblaje por los camaradas, traducción, doblaje, edición, montaje, un trabajo increíblemente complicado, pero que tenía que hacerse y bueno, salieron por partes y alegremente llegó a muchos lugares de toda Sudamérica, Latinoamérica. Una gran labor, aparte me ha llegado por muchos lados, inclusive de lugares, gente que ni siquiera pensaba, ¿no? Que podía difundir ese tipo de material. Pero también tiene editorial, ¿verdad? Exacto. La estrategia del movimiento veganista es tratar de generar registros. ¿A qué nos referimos? Registros visuales, como ahora todos por internet. Hay que usar el arma cultural a nuestro favor también, así como nosotros recibimos total propaganda sionista, ¿no? Globalista y demás. Un bombardeo permanente. Exacto, nosotros tenemos que contraatacar, no podemos quedarnos quietos, esperar, vamos a terminar, si no hacemos resistencia vamos a terminar tarde o temprano sucumbiendo, entonces tenemos que, como que es la mejor forma de resistir haciendo un ataque, ¿no? Entonces vamos haciendo registros con materiales audiovisuales, documentales, videos, audiolibros, radionovela. También tenemos la estrategia editorial, la editorial de la Casa de Tarsis, que tiene más de 10 años, donde hacemos edición de títulos de libros muy importantes para el revisionismo histórico, que tienen que ver con temas económicos, inclusive filosóficos, y ahí entramos a los temas inclusive místicos, que ayudan al despertar, al sacudón, ¿no? Claro. Que es necesario para que un patriota común de cualquier nación pueda despertar y darse cuenta, ¿no? Entonces tenemos que copar también nosotros todos esos ámbitos virtuales con todas las estrategias de la editorial, que está dando buenos frutos. Podemos decir que ya ahora se está expandiendo un poco más, que hay pedidos tal vez de algunos países y demás. Entonces el trabajo también se va... Ahí vemos el trabajo que nos hacen, ¿no? El seguimiento de algunas otras naciones que nos piden algún libro. Y es que también es el conocimiento, el conocimiento como arma. Sí, un libro. Fundamental. Bueno, el libro, ya Librería Europa lo plantea Pedro Varela, ¿no? No debe haber nada de enemigo en un libro, ¿no? Sin embargo, bueno, le cerraron la editorial. Aquí también creo que la editorial argentina, Librería Argentina, sí, eso vimos.
sufrió batacazos, ¿no?, por parte del pensamiento único. Claro. Tanto hablan de libertad y justamente nos privan el poder tener conocimiento de esta otra parte del revisionismo histórico, de la verdad. Exacto. Entonces tenemos todos los libros de la editorial, tanto en físico como en digital, que están en nuestras redes sociales, en nuestros blogs, que bueno, recientemente cayó uno, pero igual, que cae uno, sacamos dos y volvemos a subir todos los materiales y así se ha ido generando en todos estos años muchos registros, al igual que TLV1 tiene tantos registros, tantas horas y horas de edición de videos y entrevistas, nosotros también tenemos, sacando material, compartiendo, difundiendo, y ahí se ha llegado alegremente a muchos camaradas de otros países que también se están de alguna manera organizando, y es una alegría para nosotros que tengan bases con los materiales que nosotros compartimos, justamente. No, totalmente. Aquí, bueno, ahora vamos a hablar del movimiento veganista, que es importante, porque acá también tienen base, ¿no? Con Dardo. Claro, sí tenemos, en su momento hemos visto que varios camaradas sintieron el llamado, de alguna manera querían hacer algo, ¿no? Reaccionaron y dijeron yo quiero hacer algo, porque al final de nada sirve que caiga en tierra infértil lo que uno hace, necesitamos gente patriota que realmente se ponga la mano que dice al corazón y diga yo voy a hacer algo, y se logró alegremente en ese momento difundir muchos libros, porque muchos piensan que se gana mucho haciendo libros, que uno se puede volver millonario, pero para nada, ¿no? Lo importante es costear un poco la producción, pero el mensaje es el que tiene que llegar con los libros, ¿no? Y sí, se logró difundir muchos libros en Argentina, libros doctrinales del movimiento veganista, de Luis Felipe Moyano, que es parte muy esencial de la estrategia del movimiento. Y bueno, estamos en Argentina, estamos con un movimiento veganista en Brasil, que está haciendo un gran trabajo. Están traduciendo los libros de revisionismo histórico al portugués, que muchos no hay. Entonces el movimiento veganista de Brasil también se organiza de esa forma. Están sacando canales audiovisuales, tienen su propia editorial y están empezando a editar libros de Salvador Borrego, que es tan importante, base fundamental para el revisionismo, libros de Luis Felipe Moyano, libros del movimiento veganista. Y están haciendo su difusión. Lo mismo está pasando en Chile, lo mismo está pasando en Colombia, en Perú. Y alguna vez hicimos algunos encuentros también, compartir un poco las experiencias, y ellos se disgregan y empiezan a hacer lo mismo. Lo importante para nosotros es que el movimiento que se funde en alguna nación tenga su editorial, porque es una manera de poder difundir el revisionismo histórico, con libros y títulos que lleguen al lector, y claro, es la única forma, porque si no, no hay caso. Igual los medios de comunicación tarde o temprano van a cortar todo pende de un hilo igual acá. Entonces, en estas cuestiones de difusión cibernética, porque bueno, otros son los dueños, ¿no? El enemigo es el dueño, así que de alguna manera nos va a permitir hablar en la medida que podamos. Así que bueno, se han expandido en varios lados. Y contame ahora el movimiento veganista. ¿Cómo está conformado? ¿Cuál es la base, ¿no es cierto?, que hace el movimiento veganista? Muy bien. Y sabemos por don Pablo Adolfo, pero bueno, queremos ahora de otro dirigente que nos cuente. Claro. El movimiento veganista nace de primera manera, obviamente, con un Salvador Borrego, ¿no? El revisionismo histórico, ¿no? Que en ese entonces casi no se conocían los libros de Salvador Borrego. Estoy hablando de más de 10 años atrás, 15 años, antes de haber fundado el movimiento. También se logró acceder a los libros de Luis Felipe Moyano, Nimrod de Rosario, como escribe sus libros, que toca el misterio de Belicena Villica, que toca de una manera tan importante lo que es el revisionismo histórico, pero no solo histórico social, así, también toca un revisionismo místico, pone temas en análisis revisionista de la parte filosófica, esotérica. Entonces, se ha logrado que en base a esos estudios, el 2006 se fundó el Círculos Dominicanis en Cochabamba, con Lupus Félix, que eran los primeros fundadores de la estrategia, y ya se empezó a diseñar una estrategia amplia que pueda tener todas estas salas, ¿no? En cuanto a una editorial, en cuanto tal vez a un canal de YouTube o un canal en iVoox, que ese entonces se usaba. Y el 2009 ya se fundó el movimiento veganista. El movimiento veganista, fundado por el camarada Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, un movimiento místico con
mucho de Luis Felipe Moyano, en la esencia de Luis Felipe Moyano, con toda su obra en el Misterio de Belisario Vica, en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, y obviamente en todo el revisionismo histórico de Salvador Borrego y otros autores tan importantes que aportan, ¿verdad?, a la formación de camaradas de la tercera posición, ¿verdad? Y así es como ya en más de 10 años se ha logrado difundir la sabiduría hiperbórea, el revisionismo histórico, pero aquí hay un tema igual muy importante. ¿Por qué veganismo? ¿No? ¿Por qué vega? Y decían, son vegetarianos. Y se entiende la confusión, se entiende la confusión porque el veganismo ahora o el vegetarianismo es aquel que no practica el consumo de carne animal y demás, ¿no? Pero el movimiento veganista que se fundó con Pablo Adolfo Santa Cruz, el camarada líder del movimiento, responde a la idea de la vega, que una vega en sí es un valle fértil. Las vegas, un valle fértil es un lugar donde se produce agricultura y varias, digamos que la idea de la Virgen, por ejemplo, hay una Virgen de la Vega española, sí, ¿verdad? Entonces se hizo un revisionismo histórico muy importante en cuanto a este tema, ¿no? Entonces la Virgen aquí toma un papel muy importante para nosotros, porque la Virgen es la patrona de los agricultores en esencia, ¿no? La agricultura como un trabajo para producir o saciar el hambre, tan importante para el desarrollo humano, ¿no? Entonces la Virgen de la Vega, para nosotros la imagen de la Virgen es bien esencial, ¿verdad? Y se fundó el movimiento veganista en honor a la Virgen. Más que todo, bueno, Virgen de la Vega, que la esencia de la Virgen puede representarse en una Virgen de Guadalupe, ¿no? En cada región del mundo tiene muy presente la imagen de la Virgen del Socavón en Bolivia, de Urcupiña, de la Merced, la Virgen del Rosario y demás. Entonces hacemos todo un revisionismo histórico en cuanto a cuál es la importancia de la Virgen, obviamente como gran opositora al mundo sionista, al mundo satánico, ¿verdad? Y aquí es algo un poquito profundo, ¿no?, de poder comprender el significado de la Virgen, porque obviamente cuando hay partidos políticos de izquierda y derecha, que, bueno, más que todo la izquierda, que son ateos, ¿no? No tienen la concepción clara sobre algo divino, o la deidad, es más, piensan que somos monos, evolucionados, entonces no se puede amputar para nosotros una formación política, una formación de camaradas, una formación política, amputando la parte espiritual. No se puede, tiene que ser una formación, pero nosotros decimos es metapolítico. En esencia tiene que ser un movimiento espiritual. ¿Por qué? Porque solo así se pueden recuperar valores espirituales, ¿no? Que también nosotros como un movimiento de tercera posición difundimos el valor, el honor, la lealtad, el camaradas, ¿verdad? Eso en esencia las famosas 9 virtudes, ¿no? Nobles 9 virtudes tenía Denés Martos, que lo publicaba, ¿no?, en su editorial virtual. Un movimiento de tercera posición es un movimiento espiritual en esencia para nosotros, porque tiene valores espirituales incorruptibles. Ningún movimiento no puede, sin valores espirituales no es difícil llegue a un buen destino. Exacto, exacto. Entonces nosotros nos encomendamos a la Virgen de la Vega, que también es conocida como la Virgen de Agartha, ¿no? Y ahí inclusive hay el tema del revisionismo con la mismísima Pachamama, tan conocida en el Ande, en Bolivia, más que todo, ¿verdad? Y bueno, el movimiento veganista es un movimiento que va en contra del sistema. Es un movimiento que hace una oposición al sistema de una trinchera ni de izquierda ni de derecha. Eso lo tenemos claro, nosotros sabemos, de izquierda o derecha, ¿dónde pones el dinero? Es lo de izquierda, la izquierda, lo que todos echan, como dicen, lo de la derecha. Nada trascendente. Nosotros somos firmes en decir que la única forma de hacer estrategia es que el sistema caiga, este sistema opresor, globalista, sionista, ¿no? Y nosotros hacemos oposición con todo el trabajo de difusión del revisionismo histórico, ¿no?, en que vamos en contra del sionismo, y obviamente la gente tiene que conocer y también reivindicar a los héroes nacionalsocialistas. Tiene que conocer su historia, limpiar el nombre de grandes héroes y próceres que lucharon por su patria, ¿no?, que son vilipendiados en documentales.
Por la propaganda. Exacto, claro. entonces nosotros hacemos reivindicación de nuestros héroes, dando la cara. Tenemos que mostrarnos, sí o sí. No tenemos nada que perder al final. Luchamos como héroes, tenemos que morir como héroes, dando la cara y reivindicando a nuestros próceres, haciendo revisionismo histórico y difundiendo las obras tan importantes para que la gente pueda acceder a ellas y despertar. Entre ellas el Misterio de Medicina Medical y un catálogo de más de 150 libros con la editorial. Y ese es el trabajo del movimiento veganista. Se dice la metapolítica, ¿no? Como mencionábamos, tan importante. Ahí, cuando hablaba de revisionismo, nosotros tenemos la experiencia de que en la Argentina, al ganar el liberalismo, después de la batalla de Caseros en 1852, que derrocan a Juan Manuel de Rosas y asume gobiernos ya más proeuropeos, unitarios, ¿no es cierto?, contra los federales, se tergiversa la historia. Todos los buenos caudillos pasaron a ser los malos, todos los malos pensadores pasaron a ser los buenos. Y de alguna manera se hablaba, ¿no? Barbarie, ¿no? Con civilización o barbarie. Eran los dos contrapuestos que había. Y durante muchos años, hasta hará 20, 30 años atrás, el revisionismo tuvo una gran lucha para reivindicar esos grandes hombres argentinos que de alguna manera en el siglo pasado y anterior eran denostados. Bolivia tiene una historia similar con relación al revisionismo histórico frente a su propia historia, porque entiendo que los europeos, el revisionismo se planta en la Segunda Guerra, ¿no? Pero no hay un revisionismo de 1000 años de historia, ¿no es cierto? Exacto. Es como que la historia del pasado se unificó, pero la Segunda Guerra o la Primera Guerra rompió los moldes, ¿no? Y es muy reciente, digamos, en comparación a la historia, ¿no? Para atrás. ¿Ustedes tienen algo por el estilo en base al revisionismo como para reivindicar héroes y personajes que fueron denostados por la modernidad? Justamente, bueno, Bolivia tuvo varias guerras. Dos de las más importantes fue la Guerra del Chaco y la Guerra del Pacífico. Y algo muy interesante es que justamente en esta época de guerra es cuando realmente se ve la unidad de un país, ¿verdad? Entonces, en la Guerra del Chaco, el indígena común no era tomado tanto en cuenta, ¿no? Estamos hablando del 50 y demás, ¿no? Pero luego de esta gran batalla contra Paraguay, muchos campesinos se enlistaron. Es una historia muy interesante, la Guerra del Chaco, ¿no? Lo de Boquerón, cómo es que el ejército boliviano resistió tantas emboscadas sin comida, sin armamento, ¿no? Entonces, ese punto clave para hacer una unificación con el Germán Buch, el gran general Germán Buch, quien muy joven tuvo afinidad con el movimiento nacional socialista. Y es así. Y por eso justamente la muerte, supuestamente murió, se asesinó. No es asesinaron, claro. Exactamente, porque él tenía ya de alguna manera hacer convenios para vender estaño a Alemania, ¿no? Entonces para nosotros es un gran prócer, Germán Buch. Pero la historia, como siempre dicen, ¿no?, tergiversa los héroes reales para poner nosotros. Y en el 52 pasó lo mismo con Víctor Paz Estenssoro, que era un masón del grado 52, que desde ahí de alguna manera puso las bases para que esas logias se queden en el mandato, en toda la parte de la cúpula de la política boliviana. La revolución del 52, que fue tremenda en Bolivia, la devaluación inclusive, ¿no? Pero muchos lo ven como un héroe, cuando en realidad no lo es. La Guerra del Pacífico. La guerra con Eduardo Baró. Que buscaban la salida al mar, ¿no? Exacto, y habían intereses por el salitre, ¿no? Ahí estaba muy metido Chile porque habían intereses de compañías internacionales para hacerse del guano y del salitre boliviano, ¿no? Pero en ese entonces los que estaban en el poder no dieron la importancia que se necesitaba para poder sentar presencia en los territorios, y es por eso lo que pasó, y perdimos Atacama, Tocopilla, ¿no?, toda la parte de la salida al mar. Por eso Bolivia desde ese entonces se quedó sin acceso al mar, un acceso soberano al mar, y hay varios héroes, ¿no? Eduardo Baró, hay unos Guasito Pinto, niños que tienen un interesante
lucha histórica heroica, ¿no? Pero que lamentablemente no se ha potenciado tanto, no se ha estudiado tanto, no se ha hecho el revisionismo, como usted dice, interno, ¿no? Más que como estos hechos que marcaron la historia universal, como es la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Y con relación a, bueno, estos últimos tiempos, llamémoslo, ¿no? Tuvimos toda la parte de esa reivindicación indígena de alguna manera, ¿no? Y ese enfrentamiento entre la historia de España, la leyenda negra, Bolivia, donde las características, digamos, de los aborígenes es muy marcada, porque el quechua todavía se habla, el aymara se habla, en fin, hay una serie de dialectos que siguen tan vivos como en Paraguay el guaraní, ¿no es cierto? ¿Hay algún tipo digamos que lo ven del grupo veganista, amparan algún sector, reivindican algo que se siente identificado políticamente, digamos, dentro del sistema, más allá de ser antisistema de Bolivia, en ese aspecto? Evo Morales llegó al poder en el 2003, ¿no? Con toda la guerra del gas y demás, pero obviamente todo estaba fríamente calculado, como dicen. El Foro de Sao Paulo tiene mucho que ver en armar toda la estrategia del movimiento del socialismo con Evo Morales, poner una figura indígena y consolidar ciertos votos. Obviamente el movimiento histórico en ese entonces en Bolivia era tremendo. Se fue Gonzalo Sánchez de Lozada del país y abandonó la presidencia, y no había una certeza de lo que iba a pasar. Entonces ahí el movimiento del socialismo aprovechó la circunstancia y logró hacerse del gobierno, y obviamente usado a tanta base de movimientos campesinos originarios que veían en Evo Morales un líder. Todos veían en Evo Morales un líder por su ascendencia indígena, ¿verdad? Pero el tiempo nos demostró que no es así, no fue como se pintó. Lamentablemente pasaron los años y Evo Morales quiso eternizarse en el gobierno, y era de un tinte izquierdista, ¿no? Y usó mucho lo del marxismo cultural, dividiendo a Bolivia, con de alguna manera, un discurso de odio hacia las propias regiones del país, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre pasa, siempre hay un discurso de odio de una u otra forma, ¿verdad? Hacer la batalla cultural, porque ellos lo hacen así, con el marxismo cultural, tratan de dividir a un país y así poder manejarlo. Ambas collas, Oriente y Occidente, porque lo que debería haber pasado es unir estas regiones, no separar. Entonces, hemos visto que de alguna manera, quizá algún tino del gobierno de Evo Morales fue el poder echar al Banco Mundial, ¿no? Interesante fenómeno que pasó, echó al Banco Mundial, y era notablemente un apoyo pro-Palestina, ¿no? En contra, y hablaba de un sionismo. Claro, obviamente también tenía contactos con Hugo Chávez y demás, que de alguna manera era igual hablaba, ¿no? Era en contra del sionismo, usaban ese término. Pero al final de cuentas eran tan sionistas como nosotros. Exacto. Es parte del discurso, ¿no? Y con relación a la revalorización de los recursos, que de alguna manera también se fueron expoliados durante muchos gobiernos. Exacto. ¿No? Lo que propuso Evo Morales fue la nacionalización de los recursos naturales. Ministro que fue ministro de Recursos Naturales, creo que era, ¿no? Un gran nacionalista boliviano. Yo me voy a acordar el nombre, ¿no? Sí, hubo un interesante movimiento en cuanto a la nacionalización, porque se pretendía nacionalizar obviamente los recursos, los ingresos. Ministro Rada, ministro, claro, tenía todo un gabinete armado y todos respondían al Foro de Sao Paulo, y todos respondían a intereses de la izquierda radical, trotskismo radical, ¿no? Pero el tema de la nacionalización fue muy cuestionado, porque al final se tuvo que pagar mucha indemnización a las grandes empresas que expropiaban o sacaban el material crudo, sacaban el gas y demás, que obviamente tenían regalías igual muy altas, ¿no? Pero se trató de regular eso, y sí se logró tener muchos ingresos. Bolivia tuvo ingresos en esos 10 años más o menos que nunca va a volver a tener, pero que lastimosamente se desperdiciaron y se despilfarraron. No se invirtió en la industrialización
de litio, no se invirtió en la industrialización de empresas, de productos, para nada. Simplemente se dio el dinero a las organizaciones sociales para que puedan de alguna manera reivindicar la lucha indígena, pero se hicieron museos. No se invirtió en infraestructura. Se hicieron museos a Evo Morales y demás. Volverse autosuficiente. Exacto, no se hizo. Lo mismo que Chávez. Chávez hizo exactamente lo mismo. Despilfarró el dinero que nunca más vamos a volver tan. Y ahora el producto de todo ese despilfarro es lo que está pasando actualmente en Bolivia, ¿no? El tema del litio ahora, que está pegando en algo, que estamos compartiendo entre, ¿no? Claro, siempre hay esa propaganda, ¿no? Ahora con el gobierno de Héctor Arce, que era el ex ministro de Economía de Evo Morales, se está tratando de hacer una propaganda de industrialización, pero esto viene ya de hace más de 5 años. No hay tal industrialización, todo es propaganda. No hay recursos para hacer la industrialización. Cuando debería hacerse, no se hizo. Claro. Y ahora que no hay recursos, quiere hacerse recién, pero es más parte de una propaganda. Sería muy interesante que se logre, pero para esto se necesita inversión extranjera también, de tecnología y conocimiento, pero en ese entonces la ideología del movimiento al socialismo era totalmente depender de uno mismo, que hasta cierto punto es bueno, pero las empresas importantes no podían de alguna manera invertir. Claro. Entonces esta tecnología en esta parte del mundo no la tenemos para hacer baterías de litio de alta duración y de una calidad. Sí o sí necesitamos tener cierto contacto con empresas que puedan ayudar al fortalecimiento de la tecnología y poder generar materiales que tengan calidad, ¿no? Ahora recién se está de alguna manera queriendo hacer esto, pero cae en saco roto. Hay un resurgir, pero eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Hay un resurgir de ciertas reacciones, ¿no? Por ejemplo, contra Evo Morales, pero también hay un resurgir nacionalista, ¿no? Muy nacionalista. Por eso veo en el movimiento vegano, este movimiento vegano en el cual ustedes están, pero también hay otros movimientos como el FSB, la Falange Socialista Boliviana y otros pequeños grupos que también inclusive creo que la izquierda reivindica en algunas partes. ¿Ustedes cómo ven esa beta? ¿Tiene el movimiento veganista un fin político o es simplemente una revolución cultural? Me lo va a contar después de este pequeño corte. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el dirigente, ¿no?, del movimiento veganista en La Paz, en El Paso a La Paz, Gustavo Rojas. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Gustavo Rojas, del movimiento veganista en El Paso a La Paz, Bolivia. Te preguntaba en el bloque anterior, Gustavo, sobre este resurgir de ciertas reacciones, ¿no? Movilizaciones, movimientos, qué sé yo. Si el movimiento veganista tiene algún rol político, algún fin frente a los otros
resurgires que hay de otros movimientos. Y si lo hubiera, ¿hay posibilidad de una unión? Es lo que también nos piden a nosotros en la Argentina, cosa que a veces es difícil. Pero bueno, cada uno tiene su retórica, es difícil a veces unir, pero ¿cómo lo ven a eso? Luego del fracaso del gobierno de Evo Morales, que fue cuando salió y renunció, cuando trató de volver a ser presidente, una reelección trucha y con un, ¿cómo se dice?, padrón electoral totalmente trucado, todo lo que pasó después logró hacer que se reivindique un fervor nacional. Claro. Fue muy interesante todo lo que pasó porque salieron movimientos cívicos que no eran tan políticos, no tenían una cicla política, pero eran movimientos cívicos que se organizaron y empezaron a hacer reacción. Tal es el caso del movimiento, la resistencia de Santa Cruz, movimiento juvenil, no cruceñista, con el que luego fue gobernador de Santa Cruz, o bueno, es gobernador de Santa Cruz, no solo eso, fue Cochabamba también, y así, a La Paz también, y se logró de alguna manera expulsar a Evo Morales, renunció y se fue a México, ¿no? En todo ese trajín se logró generar una reivindicación de un nacionalismo patriota tan interesante que empezaron a surgir nuevos líderes, ¿no? Pero ese es el problema de la macroestructura. O te tiene que encajar sí o sí a la mala en un molde, ¿no? O eres de derecha o eres de izquierda y a la mala te succiona. Pero nosotros, viendo eso, decimos, ¿cómo vamos a poder participar en unas elecciones cuando el sistema electoral está trucado? Y es lo que pasó, no se puede ganar con sus reglas. ¿No? Lo que necesitamos es hacer un reset ahí, ¿no? Por eso nosotros decimos que tiene que caer primero toda la macroestructura, lo del sionismo y demás, para que podamos, si es necesario hacer un movimiento, una sigla política en sí, y poder presentarnos como tal. Ahora la oposición en Bolivia está dividida, se están cortando cabezas. El gobernador de Santa Cruz fue secuestrado y está ahí en la cárcel de Chenchocoro ya más de un año, siendo autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Evo Morales aún tenía gente en el poder que lamentablemente fue así. Yanine Áñez no pudo deshacerse del movimiento del socialismo, tenía que haber cortado todo de raíz en su momento, porque lo dejó reaccionar. Como decíamos, ¿no? Si tienes que matar a tu enemigo, no lo tienes que dejar moribundo, porque luego vuelve y viene la venganza. Exacto, y es lo que pasó. Yanine Áñez, tal vez por decirlo, pecaron de inocentes en ese sentido, de no haber sacado de raíz todo el aparato que tenían el movimiento socialismo, con toda la izquierda bien posesionada en varios aparatos del Estado, que no pudo sacar. ¿Qué pasó? ¿El presidente Enes hubiera tenido el poder de hacerlo? Sí. ¿Tenía el apoyo también? Tenía el apoyo, tenía el poder, estaba legalmente establecida como sucesora, porque varios de los que tenían que suceder luego de Evo Morales no quisieron, porque eran parte de su plan, ¿no? Para que se queden en statu quo todo y no hay un presidente. Pero el mando de sucesión llegó a Yanine Áñez, que fue realmente legalmente posesionada, inclusive por sus propios diputados. Aceptaron eso. Pero él no logró, y aquí hay intereses personales también, lamentablemente. Hay intereses personales que no vieron que Bolivia tenía la gran oportunidad de hacer una reivindicación nacional patriota, y se jugaron por sus ambiciones personales. Y lo que pasó es eso. A Yanine Áñez luego también la fueron a buscar y ahora está detenida por supuestamente el golpe de Estado, que al final el movimiento social dice que apoyó. Claro, es que es gracioso, es todo al revés, es todo al revés. Nosotros como ciudadanos de a pie podemos ver y decir que no hubo tal, lo que hizo Evo Morales luego, ya tenía un plan para salir del gobierno. Fue tremendo lo que pasó, una gran reivindicación, una pelea, casi una guerra civil en Bolivia. Claro, de acuerdo. Pero los que tenían que hacerlo no lo hicieron. Tenían que hacerlo en su momento, no se logró. Ahora se están persiguiendo a los opositores. Arce se peleó con Evo Morales porque Evo Morales quiere volver a ser presidente. Luego de hacer unas elecciones truchas y de haberse postulado sin poderlo haber hecho, hacer luego el fraude, no debería ya ni tener sigla política. Pero así está, tiene poder, aún tiene poder en varias, aún si es que todavía no está ahí, aún maneja, imagínense cómo es el poder, ¿no? Cómo es que puede digitar, él estando en otro lado, aún digita varias cosas en el órgano judicial,
y lo han logrado habilitar. Ahora están peleándose entre ellos, pero es incierto, estamos tratando de encontrar nosotros y los conductores que nos puedan acercar a movimientos sanos, ¿no? Que tengan un movimiento, una idea patriota nacionalista sana, que no esté contaminada, porque no podemos pactar con quien sea tampoco, no se puede pactar. Es muy difícil No que podemos encontrar pactar. la sana, ¿no? Exacto. Digamos desde el ámbito político, pero más allá de que el interés no es partidista ni el fin del movimiento veganista tiene por fin que hacer una revolución cultural, es una conformación de una línea política en crecimiento para algún día tener peso político, o cómo es el espíritu? Nosotros necesitamos que la gente, en primer lugar, despierte. Nosotros necesitamos que la gente común despierte y que conozca todo lo relacionado al revisionismo histórico, que aprenda y que pueda ver lo bueno de lo malo, ¿no? Bueno, que ahora los héroes, como les decíamos, ¿no? Los buenos son los malos, es todo al revés. Pero nosotros necesitamos que la gente común pueda acceder a esa información y despertar, para que luego se sume a las listas del movimiento. Y es así, y tiene que ser así, porque si no logramos que la gente despierte, no va a pasar nada, va a caer en tierra infértil y se va a complicar, y es lo que pasa, mucha gente se infiltra y se destruye desde adentro, y es lo que nosotros no queremos. Necesitamos que la sociedad despierte, que tenga conciencia de un sionismo, que tenga conciencia de los planes que se vienen ejecutando de la Agenda 2030. Necesitamos que tenga conciencia de eso, ¿no? Si no, no se va a poder hacer nada. Por eso que el movimiento veganista trabaja tanto en la reivindicación de héroes, en la reivindicación de grandes próceres nacionalsocialistas, ¿verdad? Y nacionales, internacionales, grandes comandantes, jefes. Y también necesitamos que se conozca la verdadera historia de las fundaciones de grandes partidos y líderes, ¿no? Cosa que no hay. Entonces, y así solamente se va a poder lograr que la gente despierte y pueda automáticamente darse cuenta de lo que es el camino. La única solución es el nacionalsocialismo, para que los pueblos puedan realmente tener esa esplendid, esa riqueza, y no solo material, sino espiritual. Nosotros estamos en ese camino. La opción de poder fusionar, si vale el término, o poder trabajar con algunos partidos está ahí. Se hicieron contactos con nosotros, es verdad, pero eso se va a definir cuando se tenga que definir, obviamente. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en seguir difundiendo el nacionalsocialismo, seguir difundiendo los libros de Luis Felipe Moyano, La Sabiduría Hiperbórea, para que también lo que pase es que el ser sea despierte de manera integral, que también conozca estos temas culturales, pero también que conozca un tema espiritual, que para mí es lo esencial, que para nosotros es lo esencial, que solo así va a poder tener esa virtud, ese carisma, ¿no? Hay que llegar también, porque es muy difícil en un mundo donde hay un bombardeo permanente a través de las redes sociales, internet, medios de comunicación, ¿no? Muy difícil. Acá se reivindicaba, en la tercera posición se le daba el título de nipo, nazi, facho, falanjo, peronista. Esos términos cada vez más rebuscados. No, rebuscados, pero que representaban todo el ala, ¿no es cierto?, de la tercera posición, ¿no es cierto?, desde lo español, japonés, alemán, italiano, etcétera. Así que bueno, y argentino, pero americano. Pregunto, entonces, en esta base, la idea es generar primero la revolución cultural, llamémoslo de alguna manera, despertar, como bien decías, y después ir orientando. Vos me comentaste ayer, o cuando estábamos conversando el otro día, que se había organizado un teatro céntrico, un cine céntrico, ¿no es cierto?, no sé si en La Paz o en Cochabamba o en algunos de los lugares, donde se planteó puntos de vista, y películas y presentaciones de libros, etcétera, muy así abiertamente, que asistieron alrededor de unas 3.000 personas, ¿puede ser? ¿Y cuál fue el efecto en eso? ¿Eso fue hace cuánto? Hace poco, ¿no? ¿Un año o menos de un año? No, un poquito más, antes de la pandemia, porque luego no se podía ya, ¿no? La estrategia del movimiento veganista partía en poder difundir los materiales. Tenemos los materiales, tenemos todo acá digital, en físico, pero ¿cómo lo difundimos? ¿Cómo hacemos? Entonces se creó la famosa cineconferencia de temas muy interesantes. Tocamos el tema de la ufología en su punto, porque es también revisionismo.
¿no? Que tiene, y se conecta mucho con la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las grandes operaciones que se hicieron luego de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar el high jump y demás, ¿no? Para acceder a la tecnología de Alemania, ¿no? Por parte de los que lograron de alguna manera entrar hasta esas bases y demás, lograron sacar mucha tecnología, ¿no? Para ellos. Entonces ahí hemos tocado el tema ufológico. Se escribieron varios libros sobre ufología. El licenciado Santa Cruz escribió más de 3 libros sobre ufología, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos? Que al ser un tema cultural que atraiga a la gente, ufología, se ha logrado acceder a estos espacios como un cine, hacer una cineconferencia para 3.000, 4.000 personas, ¿no? Donde se le hablaba de una ufología revisionista, una ufología que tenía que ver mucho con la Alemania nacionalsocialista, con toda la tecnología que se tuvo. Entonces, ahí de a poco hemos ido metiendo con esa estrategia la idea de un nacionalsocialismo diferente al que se conocía, porque hablar de nacionalsocialismo te tildan de 1000 cosas, claro, con solo decir, ¿no? Nombres. Sí. Sos censurado automáticamente o perseguido. Pero con el tema ufológico nosotros hemos logrado que de alguna forma ingrese el tema de Adolf Hitler, toda la tecnología, el Tercer Reich y demás, y al mismo tiempo lograr canalizar los materiales, porque mucha gente salía de estas conferencias con ganas de seguir sabiendo, conocer y demás. Entonces ahí se le accedía, mire este libro, mire este otro libro, aquí puede enterarse, aquí qué le interesa, me interesa más este tema, el otro tema. Y ahí teníamos una cama de libros y ahí salía, ¿no? Y ahí salía y accedía a esto, se hicieron grupos, y fue una forma de difundir todo sobre el revisionismo histórico, todo sobre el misterio de Belicena Vilca, que también era un libro base con el que se hizo el proyecto OVNIS y demás. Y esto se replicó en varias ciudades de Bolivia, ¿no? Y es una forma también de hacer cierta propaganda, claro, ¿verdad? Y ahí es como se logró también tener contacto con personas de otros departamentos y tener ya una base virtual inclusive, ¿no? Y se hicieron varias versiones de esta conferencia. Luego ya fue una versión de la Gran Conspiración. Hicimos una versión de una cineconferencia sobre la conspiración contra la humanidad, ¿no? Ahí tocamos temas revisionistas más específicos, claro, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial y demás, y más específico, que también tuvo mucha aceptación. Y ahí vamos difundiendo de esta forma, una forma de acceder muy interesante y para las, de alguna manera, masas, ¿no? Con gente que se va reuniendo y demás, que luego sale picada con la idea y obviamente busca luego información. Y ahí está, nuestros canales. Ahora te pregunto en base a eso, porque eso de la ufología, de alguna manera, bueno, se hablaba mucho, ¿no? El desarrollo tecnológico alemán, ¿no? Inclusive el tema de la Antártida, que suena más como un mito que una realidad, o por lo menos queda como mito, tal vez sea una realidad, ¿no? Fuera del almirante Byrd, que hizo, ¿no? Ese viaje con esa expedición a la Antártida, y parece que no le fue muy bien, después se suicidó y quedó todo medio en el aire. Pero hoy en día están hablando de la ufología desde el punto de vista de que ahora va a venir una federación galáctica, ¿no es cierto? Entonces, sí, de alguna manera, cuando uno toca estos temas, puede trastabillar para entrar en esto otro que se está hablando cada vez más fuerte, como diciendo que van a venir alienígenas, ¿viste? Que ya ahora, ¿no? Por supuesto que van a sentarse a negociar en Washington, no van a venir a La Paz ni acá a Buenos Aires, como hacen las películas, siempre están los norteamericanos lidiando con ellos. No bajan en Alemania, ni en Japón, ni en ningún lado, van. Ahora, ¿cómo encaja esto que plantean y esto otro que está hoy barajándose como un elemento que a veces hay que estar consciente, porque se vienen los marcianos? Se vienen los marcianos. Claro, el tema ufológico ha sido algo muy interesante porque, primero, con todas las películas que se hicieron, ¿no? Sobre los ovnis, sobre ufología, y uno al hablar del tema alienígena piensa automáticamente en un ser con tentáculos, con 1000 ojos y demás, ¿no? Pero no es así, no es así. Y aquí tiene mucho que ver también lo de la Segunda Guerra Mundial, porque hay muchos libros, por ejemplo, de Botalla, ¿no? Que habla sobre las expediciones de Alemania a la Antártida, a los oasis antárticos, ¿no? Y según el revisionismo histórico que nosotros hemos accedido, y según las obras de Luis Felipe Moyano, con el misterio de Belicena Vilca, ahí claramente nos dice lo que pasó realmente, ¿no? La gran expedición de submarinos a la Antártida, a bases antartes, bases antartes ahí, porque la Segunda Guerra Mundial al final no acabó.
no acabó. Lo mismo con Adolf Hitler y todo su círculo, ¿verdad? Entonces es un tema muy, muy interesante y que ronda ya lo místico esotérico, ¿no? Porque no olvidemos que el nacionalsocialismo también es místico, es un místico porque maneja un carisma, ¿cierto? Y ahí es donde entra la propaganda del sistema para de alguna manera desvirtuar. Tiene que de alguna manera agarrar esto y desvirtuarlo, y por el tema de los New Age, el tema de los hermanos, que ellos son la Confederación Galáctica y demás, cuando en realidad es más acá adentro que allá arriba. La tecnología del Tercer Reich caló tanto que hoy muchas naciones del mundo tienen esa tecnología al usar tecnología inversa, y el poder acceder a la tecnología alemana, que eso entonces fue tan avanzada a su época, ¿verdad? Y nosotros estamos en toda la razón de afirmar que efectivamente sí hay bases alemanas en la Antártida, ¿no? Todo lo que se hizo de revisionismo histórico en los libros de Proyecto OVNIS, está toda la información ahí, toda la información referenciada y demás, de investigación de tantos años, y se puede acceder, ¿no? Proyecto OVNIS 1, Proyecto OVNIS 2, Proyecto OVNIS 3, todos los lectores que les guste pueden empezar a estudiar estos libros y ver y conocer qué es lo que realmente ocultan, por qué no se puede entrar a la Antártida, por qué es tan prohibido, ¿no? Inclusive Luis Felipe Moyano estuvo en la Antártida, su historia es muy interesante, cómo es que llegó a la base Belgrano, estuvo ahí, tuvo acceso a muchas cosas, muchos registros, pero esa es la historia que nadie te cuenta, es la historia que no puedes acceder, y parece fantasioso, pero es muy real. ¿Quiénes tuvieron contacto los alemanes realmente? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban detrás? Al igual que el sionismo tiene una mano, digámoslo así, esotérica, porque es talmudista, cabalista y demás, hay entes que están por este lado, que han logrado acceder, que han ayudado bastante para que la humanidad pueda de alguna manera poder resistir a todo este embuste, ¿no? Del sionismo internacional. Está el mundo terraplanista, ¿no? Que de alguna manera dice, siendo la Tierra plana, la Antártida es simplemente una pared que nos divide con otro mundo más allá, ¿no? Extra, ¿no? No por fuera, sino que va más allá. Pero bueno, eso es una postura que también podría, que se baraja hoy en día, más allá de que uno esté acertado, ¿no? En el tema, ¿no? Vos me comentabas que el movimiento veganista tenía una raigambre muy, muy, muy particular espiritual, y mencionaste la Virgen de Agartha. Bueno, tenemos nosotros aquí, que nos acompaña acá en la mesa, justamente la Virgen de Agartha, que nos trajo gentilmente Gustavo Rojas para presentarnos, y la cual simboliza, ¿no es cierto?, como elemento espiritual, con todos sus condimentos, sus colores, etcétera, que me encantaría que nos las describas como para, ¿no es cierto?, tener una visión un poquito más, más clara del tema. Muy bien. El 2015-16 se tuvo la misión de poder plasmar la Virgencita, ¿no? Como decimos, nosotros estamos encomendados a la Virgen de Agartha, que también es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es algo que no se puede negar. Le comentaba, todos incluso podrían ser ateos en México, pero son guadalupanos. Claro. Sí. Es algo que cala. Asesinos, criminales, narcos, ateos, pero guadalupanos todos. Todos, porque es la imagen de la Virgen. ¿Y qué hay detrás de este símbolo tan importante? El revisionismo histórico que hizo sobre este tema Luis Felipe Moyano es tan interesante, que está en el Misterio de Obligación Bíblica, en el capítulo 13, día 13, cuenta con exactitud cómo es que la Virgen de la Vega, la Virgen de Agartha, tal vez conocida inclusive por los germanos, la Virgen de Tule, los hiperbóreos decían la Tule, la Virgencita, era realmente un símbolo tan importante para los íberos, que caló hasta hoy en día, pero obviamente fue cambiando de alguna manera o tergiversando su significado. Pero gracias a ese revisionismo histórico de Luis Felipe Moyano se pudo de alguna manera acceder al mito original y a la descripción original, que luego se plasmó en Cochabamba. Un escultor lo realizó tal cual decía el relato del libro, como describía que era la Virgen. Lo hizo en un 70x40, una Virgen de madera hermosa, ¿no? La cual de alguna manera representaba una gran resistencia al sistema también, obviamente, ¿no? Y esto se hizo en Cochabamba. Tenemos el símbolo ahí, que es para nosotros muy importante. No es un símbolo de adoración, es un símbolo de veneración, que es totalmente distinto. Muchos pensarán que nosotros le hacemos pleitesía y le pedimos cosas materiales a la Virgen, que comúnmente se piensa. No,
Nosotros, al decir que veneramos una virtud, veneramos virtudes de la Virgen, un recuerdo, una proeza, porque es lo que ha hecho ella, y parte así la historia. Podemos remontarnos épocas atlantes inclusive, ¿no? La protohistoria del hombre, cuando el hombre tenía, bueno, hablando los atlantes específicamente, ¿no? Ahí vemos los estudios de Sitchin y demás que son tan importantes, ¿no? Hablaban del mito de la Virgen, cómo es que ella, al ver la pobredumbre del mundo, el canibalismo, inclusive la degradación y demás, clamó al Dios incognoscible, clamó para que le oiga y le ayude de alguna manera a aplacar esa hambre que puede ser material, pero es un hambre espiritual, un deseo de libertad, de anhelo de ser espléndido, de ser feliz, de tener esa riqueza, ¿no? Entonces el mito nos dice que fue escuchada por el Dios incognoscible y él le dijo que vaya a Venus. Estamos hablando literal, ¿no? Tal y como nos dice el mito, porque tenemos que saber interpretar los mitos, ¿no? Porque el hombre es el único ser viviente que vive de mitos y es tan importante ese tema también. Y la Virgen fue a encontrarse con él y él le dio primero una semilla, de alguna manera se llama esto, ¿no? La preñó, el mito de la Virgen, ¿no? Iba a tener un niño, pero también le dio esto que está acá, que es el trigo. El trigo. Y vamos a ir mostrando ahora cómo es que cada elemento de la Virgen es tan importante para entender, porque el trigo era para saciar el hambre, pero también hay un hambre espiritual que tiene que ser saciada, ¿verdad? Entonces, acá vemos en el mito de la Virgen de Agartha, que es tan importante para todo el movimiento veganista, muchos elementos. Por ejemplo, la corona. Ella es reina en todos los mundos, porque eso dice, es una reina, mire, es una corona octogonal tridimensional. Está inclusive el Ande representado en su corona, están los nevados y demás, ¿no? También está, ya mencionábamos el trigo, ¿no? Que pueda aplacar el hambre, la agricultura. Es una virgen de la vega porque es una virgen de la agricultura. Está en una vega, es por eso el espacio verde en sus pies. La producción, el trabajo. Y tiene un niño de piedra, que el niño tiene un libro, como podemos observar. El niño está siendo el símbolo del Bala Mudra, que es un símbolo muy importante para nosotros. El libro es la sabiduría. No necesitamos eso es un líder, un Cristos, como decimos, que tenga sabiduría, más que ¿de qué te sirve tener poder si no tienes sabiduría? ¿Va? Entonces la Virgencita representa eso y tiene un vestido rojo, un rojo escarlata que representa la pureza. La pureza envuelve, porque la Virgencita es blanca, una pureza que está en nosotros mismos, una pureza ancestral, una pureza sanguínea, ¿no? Una pureza tan interesante de analizar, porque esto tiene mucho que ver con lo ario, ¿no? Pero muchos dirán, lo ario es lo blanco, los ojos azules y demás. No, lo ario más que eso es un tipo inclusive psicológico. Lo ario, el ario es quien está predispuesto voluntariamente a luchar, son valores, lo ario, ¿verdad? Entonces eso lo desmenuza excelentemente Luis Felipe Moyano en el mito y está representando todo eso. La Virgencita representa todos los mitos en sí. Es como una manera de poder manejar todos los mitos y sintetizarlo en esto que es tan imponente e importante, porque inclusive en sus, hablando de sus trenzas, ¿no? ¿Qué representan sus trenzas? Sus 13 más 3 trenzas, ¿verdad? Se dice que el creador de este mundo creó el mundo con, ¿cómo se llama esto? Con cábala, y estamos entrando en temas más profundos, ¿no? Pero quien logre comprender eso puede realmente comprender lo bueno y lo malo y realmente reaccionar a eso, ¿no? Y ver y conocer los planes del mundo satánico que hoy nos gobierna, de todo el sionismo inclusive. Por eso la Virgencita pisa la serpiente. La serpiente es el conocimiento
un conocimiento que no está por encima de la sabiduría, ¿verdad? Y ahí podemos ver muchos otros elementos, ¿no? Vemos que todas las vírgenes en general, todas pisan la serpiente, ¿no es cierto? Como exacto. La cabeza del mal, la que tentó a Eva, ¿no es cierto? Y que trajo estas decadencia en el mundo, ¿no? Y es así porque inclusive aquí atrás les puedo ver, según el mito ella viene de Venus, ¿no? Sí. Y ahí está la estrella de 8 puntas. Sí. Y incluso en la Virgen de Guadalupe se ve que está sobre una luna, que parece una luna, pero en realidad es una estrella, la estrella de 8 puntas que también se presenta. O sea, y inclusive, bueno, el mito de la Virgen ha sido de alguna manera también confundido, ha sido tergiversado, y ya muchas virgencitas no tienen ya el niño agarrando el libro, ya van cambiando, en vez de tener el trigo tienen el fruto del granado y demás, que va tergiversándose, ¿no? Pero en realidad, en esencia, el mito original de la Virgen es este, y una de las esculturas más importantes, ¿no?, que se han podido realizar ahora en un trabajo muy importante que hicimos, es poder tener de esta manera a la Virgencita de la Vega, la Virgen de Agartha, ¿no?, patrona de todos los camaradas del movimiento veganista, una Virgen a la cual se venera por su proeza, por haber nos dado o librado del hambre, de la esclavitud, y la que se opuso al mundo como tal lo conocemos, ¿no? Y este mito fue pasando de generación en generación, para muchos años también fue olvidado, ¿no? Y luego de 700 años más o menos se puede tener hoy esta representación tan importante de la Virgen de Agartha, para que todo el mundo pueda de alguna manera enfrentarse a este símbolo tan importante, porque es tenerla acá y sentir de alguna manera, ¿no?, una alegría. 8 puntas tiene la corona. 8 puntas tiene la corona, basada en tres estratos, ¿no? Y el niño también. El niño también. El niño que representa un líder, un Führer. Mira. Exactamente, un líder que puede realmente encarnar encarnar todo el movimiento de una revolución, verdadera revolución, que vaya en contra del mundo del sionismo internacional. Y eso es lo que representa. Y mira qué importante tener un símbolo así, de potente, porque al final nosotros somos, me atrevo a decir, como camaradas de tercera posición, camaradas que realmente tenemos que comprender lo espiritual, ¿no? Totalmente lo divino, en nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Es por eso que la Virgen para nosotros es tan importante, y por eso es que somos un movimiento veganista, por la Virgen de la Vega, que al final es la Virgen. Lo que llamamos todos somos movimientos, y en el fondo tenemos una raigambre mariana, ¿no? Exacto. Porque todas las vírgenes en toda nuestra Hispanoamérica, en el mundo entero, ¿no? Son las que interceden entre nosotros, ¿no es cierto? Y el Altísimo, ¿no? Y aquí tenemos su cajita rúnica. Y la también. Caja rúnica, quiero que me cuentes un poco. Acá vamos a pasar la caja acá para que la vea también ahí. Como podemos observar, tiene adelante un símbolo muy, muy interesante, que es la medusa, ¿no? La medusa, la que te mira y te vuelve piedra, ¿no? Los mitos, ¿verdad? Pero la medusa tiene serpientes. Cada serpiente, como le decía, es el conocimiento de Demiurgo en este mundo. ¿Cómo es que creó este mundo? ¿Cómo es que plasmó este mundo? ¿Y cómo es que nosotros podemos escuchar a cada serpiente y conocer y comprender? Eso se dice, ¿no? Comprender lo que es lo bueno y lo malo, comprender y analizar lo que realmente está pasando, y poder despertar y acceder a ese conocimiento que en realidad es sabiduría, ¿no? Y también tenemos acá la estrella de 8 puntas, ¿no? Es una caja runificada, de aquí adentro se guarda la Virgencita, y tenemos el símbolo del movimiento veganista, la zona yodal, que esto en esencia representa el punto de restauración de un ser integral que pueda tener todas estas esferas, ¿no? Lo espiritual, lo cognitivo y demás, que pueda realmente tener esa potencia espiritual para poder darle gran salto y restaurarse en sí, un ser integral. Esto representa el yo antes del salto. Es muy importante, ¿no? Es el laberinto, el síntesis del laberinto. Esto es un símbolo muy importante también, es la síntesis o un símbolo, como decimos nosotros en la sabiduría hiperbórea, el símbolo más importante del espíritu, ¿no? Y aquí está, es que en esencia, camarada, nosotros vivimos en un laberinto y necesitamos salir de él. Y esto representa la síntesis a eso. Hay una manera de lograr salir de todo el mundo sionista, de todo esto, y representa eso justamente, esta runa tan importante, ¿no?
Y aquí tenemos un la runa materialista en el fondo, ¿no? Y esta runa, bueno, son todas runas conocidas para nosotros, ¿no? Pero es bueno que le explique. Claro. ¿Y esta runa simboliza? Esto es la Orden de Caballeros Tiroda de la República Argentina, que gracias a ellos también se logró acceder a tanta información, tanta información, y es por eso que está acá junto, ¿no? Como un resguardo de la Virgen en su cajita rúnica para que no le pase nada, porque llegó esto de una manera increíble a Argentina, y para mí es un honor poder presentarlo en esta república, en esta nación que tantos héroes ha dado, tanta gente tan inteligente ha dado, tanta gente tan sabia ha dado, que gracias a ellos nosotros también hemos podido generar movimientos de tercera posición reales, fuertes y con mucha convicción. Gracias a Luis Felipe Moyano, en nuestro caso, ¿no? Que para nosotros es bien importante, gracias a la Orden de Caballeros Tirodal también, que lograron que nosotros podamos acceder a este conocimiento y poder luchar desde nuestra trinchera, ¿no? Al final, el movimiento veganista es un movimiento de tercera posición que tiene y reconoce movimientos de tercera posición de Argentina, ¿no? Movimientos de tercera posición de Ecuador, reconoce a camaradas que están luchando a su manera, con su ideología, en contra del sistema, porque el enemigo es uno, el enemigo es uno, y esa la tenemos clara. Y entre nosotros no puede haber traición, entre nosotros no puede haber, nosotros tenemos que mantenernos unidos y fuertes, y estos espacios ayudan. La lealtad fundamental, la lealtad fundamental. Yo te agradezco mucho por esto, sé que ha hecho un trabajo muy bueno Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega relacionado a la economía, que ha tenido, o por lo menos tenemos pensado nosotros por lo menos tratar este tema, porque el tema económico siempre es un tema que ha estado en el enemigo, ¿no? El liberalismo, todos han manejado ese tema, y de nuestros sectores como que no estaba bien meterse con el dinero, con la economía, esta cosa es una cosa sucia. Y en el fondo es lo que maneja los hilos del mundo, ¿no? Exacto. Y todos se preguntan, ¿cuál es el milagro del nacionalsocialismo para tener una nación tan próspera en menos de 10 años, en menos de 6 años? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Adolf Hitler para poder sacar una potencia de las cenizas, de comer ratas a la gente que estaba comiendo ahí, luego del Tratado de Versalles y demás, y haya logrado generar tanta prosperidad? ¿Cuál es el milagro? Y ahí tiene mucho que ver cómo se ve la economía, ¿no? El factor oro, el factor trabajo y demás. Y hay bastante literatura sobre eso, pero nosotros que teníamos que darle un enfoque como movimiento veganista a esto, un enfoque muy interesante, muy profundo y místico también, y es por eso que se logró el año pasado sacar un libro. El licenciado Santa Cruz logró escribir un libro, que lo tengo acá, Hacia la soberanía económica y financiera, escrita por el licenciado Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega y la licenciada Andrea Victoria Cano. Esta es la primera copia que se tiene acá en Argentina. Esta copia es especialmente para usted, camarada. La tengo dedicada para usted, con todo el cariño, aprecio y con todo lo que significa tener camaradas tan valiosos. Le hago llegar esta copia para que usted la pueda estudiar, leer, conocer, y que prontamente se tendrá al camarada Pablo en una entrevista. En nuestra pantalla, para que pueda hablar sobre su libro y comentarle un poco de lo que es la idea de un nacionalsocialismo, de una forma, ver una economía de una manera totalmente distinta y real. Muchísimas gracias, Gustavo Rojas, gracias de verdad, agradezco por supuesto a Andrea Victoria Cano, yo le decía Victoria, Andrea Victoria Cano y a Pablo Santa Cruz, ¿no? Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega. Va nuestro agradecimiento por este libro. Ya vamos a hablar del tema económico porque es el tema clave, y va a ser clave este año, ¿no? En esta 2024, 2025, todo lo que se va, la concentración de la riqueza en pocas manos, de las manos que ya sabemos que siempre que terminan, así que siempre hay que estudiar un poco acá. Muchísimas gracias, dale mi agradecimiento, aparte que lo hacemos aquí. Claro, agradezco enormemente que hayas venido, nos hayas contado sobre la Virgen de Agártica, sobre las runas, sobre el movimiento veganista. Va todo mi agradecimiento, que estés en Buenos Aires y que bueno, ojalá que esto crezca en muchos sectores, que hace falta revivir un poquito el tema nacional.
No seremos muchos, pero somos los mejores. Tenemos que ser así. Tenemos que tratar, ¿no?, de poder encontrar gente valiente que pueda dar la cara y que pueda reivindicar nuestros héroes, reivindicar la causa nacional, nacional socialista, la causa patriota, ¿no? Y yo sé que hay patriotas en todas las partes del mundo, ¿no?, que están ahí y tal vez nos vean y digan, ahí están futuros camaradas, y puedan acceder a todo este trabajo. Y también desearle que no claudique, camarada, que siga adelante. Siempre hay problemas, siempre hay vicisitudes en todo sentido, pero hay que luchar. La perseverancia, clave para llegar a los objetivos. No, se vienen cosas terribles, pero tenemos que estar listos. Sin duda. Siempre activos. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo, gracias de verdad. Todos ustedes, bueno, les agradezco que nos hayan acompañado. Por supuesto, cuando uno habla de ciertas líneas políticas, las líneas políticas están vedadas, ¿no? Hay cosas que no puedes tocar porque está endemoniada automáticamente, porque le han endilgado una cantidad de factores que han ocurrido a través del tiempo, que fueron muchos de ellos inventados y que, bueno, forman parte de denostar una línea que reivindicó su patria, su nacionalismo, unificó la tierra, la sangre, el hombre, el trabajo, la moral, y que llevó a una potencia. Por supuesto, muchos países tienen esa también identidad. Por ejemplo, para los ingleses no hay nada más importante que los intereses británicos. Están por encima de todas las cosas, ¿no? Los norteamericanos tienen sus intereses, los intereses están por encima de todo. Y cuando se habla de los intereses que están por encima de todo, se está hablando de una especie de cultura política, económica, política. No están nuestros intereses no es solamente el interés del dinero, está en el interés de qué es lo que nos conviene, y qué es lo que nos sirve, y cómo lo podemos manipular, manejar o dominar. Bueno, esa es la política, son los intereses. Alemania tuvo también sus intereses, bajo una política que se llamaba el nacionalsocialismo. No es más ni menos, más ni menos que ninguna otra política de movimientos de tercera posición, como el fascismo, como el falangismo, como el peronismo, ¿no es cierto?, que reivindicaban esa línea, donde se reivindicaba al hombre, el tiempo de trabajo, se volcaba contra la usura, trataba de dignificar al trabajador, a la sociedad, a la cultura. Es decir, no hay que verlo como una cuestión negativa. Se ha hecho negativa por intereses de pequeños grupos que dominan mucho los medios de comunicación, los bancos, las finanzas, y bueno, y que imponen. Cuando uno debe dinero, imponen. Los países que han cedido ante el Banco Internacional de Desarrollo, ante el Fondo Monetario, Banco Mundial y organismos privados, ¿no es cierto?, fiduciarios, llámese BlackRock y todos estos grupetes, termina sometido. Y eso es lo que el interés vale, ¿no? Eso es lo que les vale a quien quiere dominar. El que quiere dominar aplica el interés y aplica las normas y aplica sus intereses, ¿no? Entonces sus intereses es, si te presto, entonces vos tenés que hacer lo que yo te digo. Y si no, no te presto. Y si no te presto yo, no te presta nadie. Porque en realidad es un monopolio de prestamistas. Y esa es la realidad. Entonces vivimos en prestamistas tras prestamistas, renegociación tras renegociación, donde imponen todas las normas. Si mañana dice hay que tirarse todo el mundo por el balcón, va a ir todo el mundo a tirarse por el balcón. Si en algún momento todo el mundo tiene que aplicarse esto, todo el mundo sale y se aplica eso, porque en realidad todas estas corporaciones privatistas trabajan al unísono para que ese unísono sea lo que denominamos pensamiento único o agenda. Pero ¿dónde está el espíritu político de decir qué busco lo mejor para mi patria? Aunque hoy las patrias estén en desintegración. Bueno, a veces hay que buscar líneas políticas. El nacionalsocialismo, como el fascismo, como el falangismo, ¿no es cierto?, como el peronismo, han reivindicado valores patrios, valores nacionales, valores económicos, valores sociales y culturales que nos hacen quienes somos, el eto de lo que somos. Entonces, no tenemos que denostar, porque eso se reivindicó. Después empieza la otra campaña. La otra campaña es denostar.
Hoy la Argentina veníamos de un peronismo que se infiltró y entonces terminó siendo cualquier cosa, parecía libertario, parecía socialista, parecía progresista, reivindicaba cosas que el mismo peronismo denostaba, como era el aborto y el hablemos con la ¿viste? Y todas estas cuestiones de ideología, enfrentamiento de género, sexo y antirreligión. Eso no era el peronismo. Sin embargo, se infiltró, se torció. Hoy tenemos un libertinaje absoluto, ¿viste? Con un nuevo presidente que puede hacer cualquier cosa, porque la gente se cansó de lo otro. Entonces, como se cansó de lo otro, ahora hay que entrar en la línea libertaria. La línea libertaria es exactamente el mismo liberalismo que venimos aplicando desde el siglo XIX, después de Caseros. O sea que todo lo que, si estudiáramos historia y viéramos para atrás, nos daríamos cuenta que todo lo que están haciendo ahora ya se repitió en el 90, se repitió en el 76, se repitió en 1854, con la nueva Constitución, 53, ahí después los nuevos gobiernos, y se entregó toda la soberanía, y todo es así, y es un giro, ¿no? Es una vuelta de rosca que vamos a volver de vuelta a lo otro. Tal vez volvamos con mayor virulencia, le pasó a Alemania, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? O a otro país que esté sufriendo las consecuencias de esta tiranía en la cual estamos sometidos. Bueno, en algún momento va a existir. Bueno, yo reivindico y reivindicamos, por supuesto, en este canal no solo la espiritualidad como base fundamental que nos dé el coraje del combate, de la lucha, de saber que esta vida hoy es simplemente transitoria y que nuestra vida trascendente está en el más allá, pero luchar por la patria, luchar por el bien, luchar por la belleza, luchar por la verdad, y eso es lo que nosotros tenemos que luchar. Vamos a luchar aunque, ¿no es cierto?, digan lo que digan o impongan lo que impongan los que siempre imponen. Vamos a cambiar las cosas por las buenas o por las malas. Nos encontramos en otra entrega de Contracara pronto, aquí, en TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.